Ya hasta empacamos, sonrió mi hermana mayor en la cena familiar. Papá nos dio una copia de tu llave. En silencio, activé las cámaras de seguridad y le envié un mensaje a mi abogado. El lunes no sería como ella esperaba. El olor a mole poblano de mi madre, Griselda, siempre me había parecido el aroma de una tregua. Era un aroma espeso, complejo, que hablaba de horas de dedicación. Requería tanta paciencia que parecía imposible mantener una hostilidad mientras se preparaba. Pero ese domingo, sentado en el pesado y ornamentado comedor de mis padres en Polanco, con la luz dorada de la tarde filtrándose a través de los ventanales y arrancando destellos de la cristalería, supe que la tregua de hoy era una farsa. Una emboscada meticulosamente planeada con sabor a chocolate y chiles anchos. Acababa de llegar de Valle de Bravo. Aún sentía el olor a pino en mi suéter y la agradable sensación de la tierra húmeda bajo las uñas. Había pasado los últimos 2 días inmersa en la supervisión de los preparativos para la remodelación de mi casa, mi santuario. Y no, esa palabra no era una exageración ni un capricho poético. Durante 5 largos años, había estado en una relación con un hombre que medía mi valor en metros cuadrados de sumisión. Un hombre que criticaba mis planos arquitectónicos con la misma condescendencia con la que criticaba mi forma de vestir, mi risa, mis sueños. Cuando finalmente reuní la fuerza para terminar esa relación, me sentí exactamente como un edificio después de una demolición, en ruinas, expuesta a los elementos, sin un solo muro en pie que me protegiera. Comprar aquel terreno en Valle de Bravo fue mi primer acto de reconstrucción personal. Diseñar la casa desde cero fue mi declaración de independencia. Cada viga que se colocó, cada ventana que se instaló, cada maldito clavo que se martilló era un ladrillo que ponía de nuevo en el edificio de mi propia autoestima. Era mi espacio seguro, el único lugar en el ancho mundo donde nadie podía decirme cómo vivir, qué sentir o a quién demonios dejar entrar. Un santuario. Y estaba dispuesta a defenderlo con la ferocidad de un animal protegiendo a su única cría. Salomé, hija, qué bueno que llegaste, dijo mi madre, Griselda, con una sonrisa tan tensa que parecía a punto de romperse. Me sirvió una porción de arroz blanco que ambas sabíamos que no me comería entera. ¿Te ves cansada? Mucho trabajo, seguro. El trabajo va bien, mamá. Muy bien, de hecho. El proyecto de Valle va según lo planeado, respondí, moviendo los granos de arroz con el tenedor, un gesto para mantenerme ocupada. Mi padre, Horacio, estaba en la cabecera de la mesa, como siempre, presidiendo la escena como un rey decadente en su corte. Ignoró por completo mi comentario y se dirigió a mi cuñado, el esposo de mi hermana Úrsula, con una familiaridad forzada. ¿Y tú qué, hombre? ¿Cómo va todo en la oficina? ¿Ya te dieron ese ascenso del que hablabas? Mi cuñado, un hombre cuya espalda parecía estar permanentemente encorvada por el peso de las expectativas, se encogió de hombros, visiblemente incómodo. Ahí vamos, don Horacio. Ya sabe cómo está la cosa. La situación está complicada. Fue entonces cuando Úrsula, mi hermana mayor, la eterna y trágica protagonista de la saga familiar, ejecutó su movimiento. Dejó caer su copa de vino sobre la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria. El sonido seco y resonante captó la atención de todos. Tenía esa sonrisa suya, una mezcla perfectamente equilibrada de triunfo y condescendencia que había perfeccionado desde que éramos niñas. Era la sonrisa que ponía justo antes de anunciar que había tomado prestado mi suéter favorito para una cita, o que necesitaba un pequeño préstamo, que, por supuesto, nunca devolvería. Oigan, familia, comenzó, y el aire en la habitación se volvió denso, pesado, difícil de respirar. Les tenemos una noticia increíble. Como tuvimos un problemita con el depa que rentamos, y el casero es un pesado insoportable, hemos decidido simplificar las cosas y evitarnos más estrés. Nadie dijo nada. Sus hijos adolescentes, pegados a sus teléfonos, ni siquiera levantaron la vista. La pausa fue dramática, calculada para maximizar el impacto. Así que, manita, dijo, girándose hacia mí. Su sonrisa se amplió, transformándose en una mueca depredadora que me heló la sangre. Te avisamos que nos mudamos a tu casa de Valle el lunes.
El tenedor se congeló a medio camino de mi boca. El murmullo de la televisión en la sala de estar pareció desvanecerse hasta extinguirse. Lo único que podía oír era el zumbido furioso de la sangre en mis oídos. Desesperadamente, miré a mis padres, buscando una pizca de sorpresa, un atisbo de indignación, algo que me dijera que estaba malinterpretando la situación. No encontré nada. Mi madre miraba fijamente su plato, como si de repente fuera la obra de arte más fascinante del Museo de Antropología. Mi padre asintió lentamente, con una solemnidad paternalista que me revolvió el estómago. Total, esa casa está vacía la mayor parte del tiempo, hija, dijo Horacio, su tono tan casual como si estuviera comentando el clima. Y la familia debe ayudarse. Es lo correcto. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. Las palabras de mi exnovio resonaron en mi cabeza, tan claras como si estuviera sentado a mi lado. No seas egoísta, Salomé. Esto es por nuestro bien, tienes que entenderlo. Era la misma lógica retorcida, la misma anulación de mi existencia, la misma presunción de que mis límites, mis deseos y mi propiedad eran meras sugerencias que podían ser ignoradas por el bien mayor. Mi santuario, el único lugar que había construido para escapar precisamente de ese tipo de control, estaba siendo invadido. Y los invasores llevaban mi propia sangre. Úrsula debió ver el horror paralizante en mi cara, porque su sonrisa se ensanchó aún más. No te preocupes, no te vamos a desordenar nada. Solo seremos nosotros, los niños y nuestras cosas. Por unos 6 o 7 meses. Lo que tardemos en encontrar algo más adecuado, ya sabes. 6 o 7 meses. En mi casa. Durmiendo en mi cama. Usando mi cocina. Bebiendo mi café. Contaminando mi paz. La bilis me subió por la garganta, amarga y caliente. No se trataba de una petición. Era un decreto. Habían celebrado el juicio, presentado las pruebas y dictado la sentencia sin que yo, la acusada, estuviera presente. Y mi crimen, como siempre, era tener algo que ellos querían. El aire olía a mole, sí, pero para mí, olía a traición. Y supe, con una claridad aterradora y absoluta, que esta vez, la tregua se había terminado para siempre. Mientras Úrsula seguía hablando, ahora en un monólogo animado sobre qué habitación sería para cada uno de sus hijos y cómo mi estudio sería perfecto para que su esposo trabajara desde casa, mi mente se desconectó. Se replegó sobre sí misma y viajó en el tiempo, no por voluntad propia, sino arrastrada por el peso de la historia, por la fuerza de la costumbre. Me vi a mí misma con 18 años, parada en esa misma sala, con el corazón latiéndome en la garganta y una carta de aceptación arrugada en la mano. Era para un programa de intercambio de arquitectura en Barcelona. No era solo un viaje, era mi boleto de salida, la oportunidad de mi vida. Había trabajado durante 2 años en una cafetería de Coyoacán, turnos dobles, fines de semana, vacaciones. Ahorrando cada peso, cada propina. Tenía 80.000 pesos en mi cuenta bancaria, un tesoro amasado con el aroma a café impregnado en mi piel y el cansancio metido en los huesos. Ese día, se lo mostré a mis padres, mis ojos brillando con un orgullo que casi no me cabía en el pecho. Y vi cómo sus rostros se transformaban. No de orgullo por mí, sino de una extraña y sombría realización, como si acabaran de encontrar la solución a un problema que yo ni siquiera sabía que existía. 2 días después, mi cuenta estaba vacía. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi dinero? Pregunté, el pánico trepando por mi garganta como una hiedra venenosa. Mi padre, Horacio, se sentó en su imponente sillón de cuero, evitando mi mirada. Se sirvió un whisky. Hija, tu hermana tenía un problema. Una inversión que salió mal. Necesitaba el dinero urgentemente para no meterse en líos mayores. ¿Mi dinero? ¿Tomaron mi dinero? Mi voz era un susurro roto, incrédulo. No lo tomes así, intervino mi madre, Griselda, retorciéndose las manos con nerviosismo. Era una emergencia familiar. Ya habrá otras oportunidades para que viajes. La familia es para apoyarse. Siempre.
La familia es para apoyarse. Esa frase era el martillo con el que habían clavado los clavos de mi ataúd emocional una y otra vez. Descubrí la verdad una semana después, a través de una prima indiscreta que sentía más lealtad a la verdad que al silencio familiar. La inversión de Úrsula había sido una deuda en una mesa de póker clandestina en la Condesa. Mi sueño de estudiar bajo el sol de Gaudí, de caminar por las Ramblas con mi portafolio bajo el brazo, se había esfumado para pagar la irresponsabilidad y la adicción de mi hermana. Me tragué las lágrimas, el orgullo y la rabia. Y esa misma noche, mientras limpiaba mesas y sonreía a los clientes, me prometí a mí misma en silencio, con la furia de un juramento sagrado, que algún día tendría algo tan mío, tan innegablemente mío, que nadie, nunca más, podría arrebatármelo. La casa de Valle de Bravo era la materialización de esa promesa. Mi mente saltó hacia adelante, a un recuerdo más reciente pero igual de doloroso. Hacía 5 años, recién salida de la universidad, había comprado mi primer coche con el primer cheque grande de mi primer proyecto en solitario. Un pequeño sedán, nada lujoso, pero era mío. El olor a nuevo era el olor de la libertad, de la autosuficiencia. 2 semanas después de sacarlo de la agencia, Úrsula necesitaba un coche para un viaje de fin de semana a Cuernavaca con unas amigas. Por favor, manita. El mío está en el taller. Te lo juro que te lo devuelvo el lunes, impecable. El lunes se convirtió en martes. El martes en una semana. La semana en un mes. Dejó de contestar mis llamadas, y cuando lo hacía, siempre tenía una excusa. Cuando finalmente me devolvió el coche, casi 2 meses después, lo dejó estacionado a 2 cuadras de mi apartamento, con las llaves en la recepción del edificio. No tuvo el valor de dármelo en la cara. Y con razón. Tenía un golpe enorme en la portezuela del copiloto y una grieta en forma de telaraña en el parabrisas. El interior olía a cigarro y a perfume barato. Cuando la confronté por teléfono, se rió. Una risa ligera, airosa y completamente despreocupada que me heló los huesos. ¡Ay, Salomé, qué exagerada! Seguro ya estaba así el golpe. Ni me di cuenta. Además, son solo cosas materiales. Fui con mis padres, esperando, con una estupidez que hoy me avergüenza, un poco de justicia, un poco de apoyo. Mi madre me recibió con un suspiro de profundo cansancio, como si mi problema fuera una carga insoportable para ella. ¿No puedes dejarlo pasar por esta vez? Es solo un coche. No vas a pelear con tu hermana por una cosa, ¿o sí? Sabes que ella es tan frágil, Salomé. Siempre tienes que ser tú la fuerte. Frágil. Úrsula era tan frágil como una excavadora. Pero en el ecosistema de mi familia, la debilidad era un arma de destrucción masiva, y la fortaleza, una condena a cadena perpetua. Tuve que usar mis ahorros para repararlo. Mientras esperaba en el taller, sentada en una silla de plástico grasienta, tomé otra decisión. Nunca más compartiría nada vital. Nunca más les daría un mapa de mis vulnerabilidades. Mi vida, mis finanzas, mis sueños, todo se convirtió en un proyecto clasificado, de alto secreto. Y así, el cuarto más grande, el que tiene vista al lago, será para nosotros, claro. Y los niños pueden compartir el otro hasta que decidamos qué hacer con el estudio. Total, casi no lo usas. La voz de Úrsula me trajo de vuelta al presente. Estaba sonriendo, mirando a mis padres en busca de aprobación. Ellos asentían, sonriendo también. Un frente unido. Un pelotón de fusilamiento familiar. Y yo estaba contra la pared. Pero esta vez, algo era diferente. El miedo y la resignación que solían paralizarme habían sido reemplazados por una calma fría y cortante. El museo de mis dolores pasados no me estaba atormentando, me estaba armando. Cada recuerdo era una pieza de armadura que se ajustaba perfectamente en su lugar. Esta vez, no iba a llorar. No iba a suplicar. Esta vez, iba a luchar. Y ya sabía exactamente cómo iba a ganar. El resto de la comida transcurrió en una neblina surrealista y opresiva.
Asentí y sonreí en los lugares correctos, mi rostro una máscara de serenidad mientras por dentro, mi mente trabajaba a 1000 por hora, trazando planos no de edificios, sino de una estrategia de defensa impecable. Úrsula, envuelta en su propia arrogancia, no notó mi silencio. Lo interpretó como siempre lo había hecho, como una aceptación resignada, como el crujido de mi voluntad al romperse. Para ella, mi rendición era una conclusión tan inevitable como la salida del sol. Mientras recogían los platos, mi madre se acercó a mí por detrás y me puso una mano en el hombro. Su tacto, que en mi infancia buscaba para encontrar consuelo, ahora se sentía como el de un carcelero, pesado y posesivo. Hija, sé que es un ajuste, dijo en voz baja, como si me estuviera confiando un gran secreto de estado. Pero es lo correcto. Tienes que entenderlo. Úrsula no está pasando por un buen momento. Su esposo, bueno, las cosas no van nada bien en su trabajo. Necesitan este apoyo. Es nuestro deber. Ahí estaba. La pieza que faltaba en el rompecabezas de su descaro. No era solo un capricho, era desesperación envuelta en privilegio. El esposo de Úrsula, que siempre presumía de su puesto gerencial como si fuera un título nobiliario, probablemente había sido despedido. Y en lugar de enfrentar la realidad, de apretarse el cinturón o de pedir ayuda humildemente, habían decidido que la solución más fácil, la más cómoda, era ocupar mi vida, mi espacio, mi santuario. La revelación no me ablandó, al contrario, endureció mi resolución hasta convertirla en acero. Su mala planificación, su orgullo, su vergüenza y su absoluta incapacidad para comunicarse como adultos no constituían una emergencia para mí. No de nuevo. Entiendo, mamá, dije, y mi voz sonó tan sorprendentemente neutral que hasta yo me impresioné. Me despedí con una cortesía mecánica, casi robótica. Abracé a mi madre y sentí la tensión en su cuerpo. Le di la mano a mi padre y sentí la rigidez de su desaprobación. Evité por completo la mirada triunfante de Úrsula. Al salir de la casa, el aire fresco de la noche en la Ciudad de México se sintió como la primera bocanada de oxígeno después de haber estado a punto de ahogarme en un mar de obligaciones no solicitadas. Dentro de mi coche, no arranqué el motor de inmediato. Me quedé quieta, con las manos aferradas al volante, y dejé que la rabia, una rabia pura, helada y lúcida, finalmente me recorriera. No era una emoción caliente e incontrolable, sino fría, precisa y afilada. Era la rabia de un arquitecto que ve su obra maestra, la obra de su vida, amenazada por una bola de demolición. Saqué mi teléfono. Mi primer instinto fue llamar a mi tío Lázaro, el hermano menor de mi padre, el único que siempre había visto a través de la farsa familiar, el único que me veía a mí. Fue él quien me prestó el dinero para iniciar mi firma de arquitectura cuando mis padres se negaron. Pero detuve mi pulgar sobre su nombre. No. Esto tenía que hacerlo sola. Tenía que ser mi victoria, de principio a fin, sin mediadores ni salvadores. Mis dedos se movieron con una eficiencia que me sorprendió. La primera llamada fue a mi abogada y mejor amiga de la universidad, la licenciada Jacinta. Su número estaba en mis favoritos. Jacinta, soy Salomé. Tenemos una situación de código rojo familiar. Le expliqué todo en menos de 5 minutos, la invasión planeada, la llave duplicada, la larga y documentada historia de abuso financiero. Jacinta, como siempre, fue un bálsamo de lógica y furia controlada. Esos cabrones, dijo, su voz tranquila pero afilada como un bisturí. Ok, Salomé. Esto es allanamiento de morada en grado de tentativa y abuso de confianza. Es ilegal, simple y llanamente. Lo primero es lo primero, necesitas cambiar las cerraduras. Ya. Mañana mismo. Tengo una idea mejor, respondí, mi plan tomando forma en mi mente, claro y brillante. Necesito que prepares una orden de restricción y una notificación formal de prohibición de entrada. Quiero que sea tan intimidante como sea legalmente posible. Considéralo hecho. ¿Para cuándo la necesitas? Para el lunes por la mañana. En Valle de Bravo. La segunda llamada fue para Benicio, mi contratista.
Un hombre corpulento, de pocas palabras pero de una lealtad a toda prueba. Había trabajado conmigo desde mis inicios. Benicio, habla Salomé. Cambio de planes. El proyecto de Valle de Bravo. Se adelanta. ¿Qué tan adelantado? Preguntó, sin una pizca de sorpresa en su voz grave. Necesito a tu equipo completo ahí el lunes a las 7 de la mañana en punto. Quiero la propiedad completamente cercada. Letreros de propiedad privada y peligro, obra en construcción, por todas partes. Y quiero que los permisos municipales estén exhibidos en la entrada, bien visibles, plastificados si es necesario. Hubo una pausa. Podía imaginarlo perfectamente, rascándose la barba de 3 días. Suena a que hay problemas en el paraíso, arquitecta. No tienes ni la más remota idea, Benicio. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto. Mis muchachos estarán ahí antes de que salga el sol. ¿Algo más? Sí, dije, y una sonrisa fría, extraña a mi propio rostro, se dibujó en mis labios por primera vez en horas. Necesito que instales un sistema de seguridad. Cámaras de alta definición en todos los accesos. Y cerraduras inteligentes. Lo mejor que tengas. Lo necesito instalado para el viernes. Eso es rápido. Costará extra. El dinero no es problema, Benicio, dije, mi voz firme. La paz mental no tiene precio. Colgué el teléfono. El motor del coche seguía apagado. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. La mujer que me devolvía la mirada no era la niña asustada de 18 años ni la joven ingenua de 25. Era una mujer de 32 años que había construido su propio mundo desde los cimientos. Y estaba a punto de defenderlo con cada herramienta a su disposición. Arranqué el coche. La guerra había comenzado. El regreso a la comida familiar, a ese momento preciso en que la bomba explotó, se sentía como una escena congelada en mi memoria, una fotografía en blanco y negro de la traición. Esa casa no es habitable ahora, había dicho yo, aferrándome a la lógica como a un salvavidas en un mar de irracionalidad. Está por entrar en una remodelación total. La risa de Úrsula fue como el estallido de un cristal. Aguda, discordante, llena de desprecio. ¿Remodelación? Ay, manita, qué buen pretexto. Siempre has sido tan posesiva con tus cosas. No te preocupes, cuidaremos bien de tu casita. No es un pretexto, Úrsula. Los contratos están firmados. Los materiales están pedidos. Es un proyecto de 9 meses. Fue entonces cuando ella jugó su carta de triunfo, la que pensó que terminaría el juego. Se inclinó sobre la mesa, su rostro iluminado por una malicia que la hacía parecer una extraña. No importa. Ya hasta empacamos, dijo, su voz bajando a un susurro conspirador. Además, papá nos dio una copia de tu llave desde la Navidad pasada. Dijo que era por emergencias. Y bueno, esta es una emergencia, ¿no crees? Esa fue la gota que derramó el vaso. La llave. El símbolo universal de confianza, de acceso consentido, de respeto por el espacio personal, había sido profanado. Mi padre, el hombre que debía protegerme, le había entregado a mi depredadora hermana la llave de mi santuario. No era solo una llave de metal, era la prueba física de que, para mi familia, yo no tenía derecho a la privacidad ni a la seguridad. Mis fronteras no existían. No, era irrelevante. Un silencio denso cayó sobre la mesa. Vi a mi madre desviar la mirada, culpable. Vi a mi padre enderezar la espalda, desafiante. No se arrepentían. Estaban validando el acto. En ese instante, todo el amor condicional, todas las migajas de afecto por las que había luchado toda mi vida, se convirtieron en polvo. La rabia que sentí fue diferente a cualquier otra. No era caliente y explosiva. Era fría, pesada, como un bloque de granito instalándose en mi estómago. Era una rabia que no gritaba, sino que calculaba.
Dejé mi servilleta de tela sobre la mesa, doblada con una precisión milimétrica. El pequeño y deliberado gesto atrajo todas las miradas. Con permiso, dije, mi voz vacía de toda emoción. Me levanté de la silla. Salomé, no hemos terminado, dijo mi padre, usando su tono de presidente del consejo, el que usaba para intimidar a sus empleados. Yo sí, respondí sin mirarlo. Salomé, no seas infantil. Gritó mi madre, su voz temblando con una indignación fabricada. Tu hermana te necesita. Caminé hacia la puerta, cada paso resonando en el suelo de madera. Podía sentir sus ojos clavados en mi espalda. Eran un tribunal, y yo acababa de desacatar su autoridad. Al llegar a la puerta, me detuve, pero no me di la vuelta. La llave que tienes, Úrsula, dije, mi voz proyectándose clara y firme en el silencio, no servirá de nada el lunes. Y salí. Cerré la puerta detrás de mí con un suave clic, un sonido mucho más definitivo que un portazo. En el coche, la adrenalina dio paso a una claridad absoluta. Mi plan, que antes era una nebulosa de ideas defensivas, se solidificó. Llamé a Jacinta y a Benicio. La conversación con Jacinta fue breve y al grano. Cambiaron el juego, Jacinta. Tienen una llave. Esto ya no es solo una posibilidad, es una invasión inminente. Entendido. La notificación legal ahora incluirá una cláusula sobre duplicación no autorizada de llaves y allanamiento premeditado. Esto se está poniendo serio, Salomé. ¿Estás segura de que quieres proceder por la vía dura? Más que segura. Quiero que sepan que cada acción tendrá una consecuencia legal. Después, llamé a Benicio. Benicio, necesito un favor personal además de lo profesional. Diga, arquitecta. El viernes, cuando tu equipo instale las cerraduras inteligentes, quiero que me des acceso de administrador total desde mi celular. Quiero poder bloquear y desbloquear puertas, recibir alertas de movimiento, y ver las cámaras en tiempo real. Y quiero que el sistema tenga una alarma audible. Muy audible. Como una sirena de policía, ¿entiendo? Exactamente. Como una sirena de policía. El resto de la semana fue una tortura silenciosa y digital. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Mensajes de mi madre, cada uno una pequeña obra maestra del chantaje emocional. Tu padre está muy decepcionado, no ha dormido bien, estás rompiendo esta familia con tu egoísmo, ¿en esto te has convertido? Luego estaban las llamadas de mi tía Casilda, la principal, mona voladora, de mi madre, su artillería pesada. Dejó un mensaje de voz que escuché con una fascinación casi clínica. Su tono era meloso, pero sus palabras eran dagas. Sobrinita, me enteré de la situación. Solo quiero recordarte que la familia es lo más sagrado que tenemos. El dinero va y viene, las casas se construyen y se destruyen, pero la familia es para siempre. No dejes que el orgullo te ciegue. Tu hermana está sufriendo. Ignoré cada uno de ellos. Puse mi teléfono en modo no molestar y me sumergí en el trabajo como si fuera un búnker. Revisé los planos de la remodelación de mi casa, pero ya no con la alegría creativa de antes, sino con la determinación fría de un general revisando mapas de batalla. Cada cambio, cada nuevo diseño, era un acto de reafirmación. Esta pared se tira. Esta ventana se amplía. Este espacio será solo mío. Estaba reclamando mi territorio, centímetro a centímetro. Estaba construyendo mi fortaleza. El jueves por la noche, no pude más con el encierro. Conduje hasta Valle de Bravo. Era tarde, el camino estaba oscuro. Llegué a mi casa y la encontré en silencio, bajo la luz de la luna. Aún no tenía las nuevas cerraduras, así que usé mi vieja llave. Entré y el silencio me envolvió. Olía a polvo y a pino, a potencial. Caminé por las habitaciones vacías, mis pasos resonando en el espacio. Me senté en el suelo de lo que sería mi sala, frente al gran ventanal que daba al lago. La luna se reflejaba en el agua oscura. Este lugar.
Era la única cosa en mi vida que no estaba contaminada por sus expectativas, por sus demandas, por su drama. Era mío. Y sentí una oleada de furia protectora tan intensa que me hizo temblar. No iban a tenerlo. No iban a mancharlo. Podían tener mis ahorros de la universidad, podían tener mi coche, podían tener mi obediencia durante años. Pero no iban a tener mi santuario. Me quedé allí sentada durante horas, viendo cómo las estrellas se movían en el cielo. Cuando me fui, justo antes del amanecer, cerré la puerta con llave por última vez. Sabía que la próxima vez que entrara, sería una persona diferente, en una casa diferente. El lunes, los invasores encontrarían las puertas cerradas y los muros bien defendidos. El viernes por la tarde, mientras estaba en una tensa reunión con un cliente, mi celular vibró discretamente sobre la mesa. Una notificación apareció en la pantalla: Benicio Construcciones le ha otorgado acceso de administrador a Santuario del Lago. Disculpándome, abrí la aplicación bajo la mesa. En la pantalla, aparecieron las imágenes nítidas de 4 cámaras de alta definición, cubriendo cada ángulo exterior de mi casa en Valle de Bravo. Con un simple toque, podía activar una alarma ensordecedora, hablar a través de un altavoz o bloquear cada una de las puertas. Sentí una oleada de poder, una sensación a la que no estaba acostumbrada en mi dinámica familiar. Por primera vez, yo tenía el control absoluto. Esa noche, apenas dormí. La ansiedad y la anticipación eran una mezcla tóxica en mi estómago. Revisaba la aplicación cada pocos minutos, medio esperando ver a mi hermana aparecer en medio de la noche para probar la llave, solo para encontrarse con la nueva cerradura. Por supuesto, no lo hizo. Su arrogancia no le permitiría actuar a escondidas, su invasión sería a plena luz del día, un espectáculo público de su supuesto derecho. El fin de semana se sintió como el silencio que precede a una tormenta. Rechacé las invitaciones de amigos, incapaz de pretender una normalidad que no existía. Mi apartamento en la Ciudad de México, usualmente un refugio de paz, se sentía como una sala de espera de un hospital, cargado de una tensión expectante. El domingo por la tarde, la presión familiar se intensificó hasta alcanzar un nivel casi insoportable. Primero fue un mensaje de texto de mi padre, Horacio. Corto, autoritario y sin saludo. Espero que hayas reconsiderado tu postura. Úrsula y su familia llegarán a Valle mañana a las 10 de la mañana. Te sugiero que estés allí para recibirlos como es debido. No era una petición, era una orden. Borré el mensaje sin responder, un pequeño acto de rebelión digital. Luego, una llamada de mi tía Casilda. Esta vez, contesté. Necesitaba escuchar la narrativa que estaban construyendo, entender la propaganda que estaban esparciendo. Salomé, sobrina, ¿cómo estás? Su voz era falsamente dulce, empalagosa. Ocupada, tía. ¿Qué necesitas? Solo llamaba para saber si ya entraste en razón. Tu madre está destrozada. Dice que no te reconoce. Te has vuelto tan dura, tan materialista. ¿Desde cuándo una casa es más importante que la familia? Desde que esa casa es el único lugar donde puedo escapar de una familia que cree que tiene derecho a todo lo que tengo, respondí, mi voz fría como el hielo. Hubo un silencio ofendido al otro lado de la línea. No sé quién te ha metido esas ideas en la cabeza. Tu hermana te necesita. Es tu deber ayudarla. Siempre has sido la fuerte, la que puede con todo. No la abandones ahora en su momento de necesidad. Gracias por tu preocupación, tía. Tengo que irme. Colgué antes de que pudiera responder. La fuerte. Me habían puesto esa etiqueta desde niña, pero no era un cumplido. Era una sentencia. Significaba que yo no tenía derecho a derrumbarme, a pedir ayuda o a decir no. Significaba que mis recursos, mi tiempo, mi dinero, mi energía, mi paz, estaban a disposición de los demás como un servicio público. Justo cuando pensaba que el bombardeo había terminado, sonó el teléfono de nuevo. Era mi tío Lázaro. Dudé un segundo antes de contestar. Hola, tío. Salomé.
No voy a preguntarte qué pasa. Solo escucho el tono de los demás y sé que algo grande está sucediendo. Solo quiero que sepas una cosa. ¿Qué cosa, tío? Recuerda quién eres. Eres la mujer que construyó una empresa de la nada. La que se enfrentó a clientes imposibles y a contratistas corruptos. La que se levantó sola de un golpe muy duro. No dejes que te pisoteen. Jamás. Sus palabras fueron como un bálsamo, un refuerzo de acero para mi columna vertebral. No le conté los detalles. No quería involucrarlo más. Pero su confianza fue el último empujón que necesitaba. Esa noche, preparé una pequeña maleta. Ropa de trabajo, mis botas de construcción, una copia impresa de los contratos de remodelación firmados y fechados 3 meses atrás, y el documento que la licenciada Jacinta me había enviado por correo electrónico, una notificación formal de prohibición de entrada, citando los artículos relevantes del Código Penal sobre allanamiento de morada. Me acosté, pero el sueño no llegó. En lugar de eso, abrí mi laptop y miré las fotos del terreno antes de construir. Era solo un pedazo de tierra inclinado, con algunos árboles viejos y una vista espectacular del lago. Recordé la emoción, el pánico y la determinación que sentí al firmar las escrituras. Cada peso había salido de mi propio esfuerzo. Cada decisión de diseño había sido mía. Recordé las noches en vela, dibujando planos, resolviendo problemas estructurales. Recordé la alegría de ver el primer muro levantarse. Esta casa no era solo una inversión. Era mi manifiesto. Era la prueba tangible de que podía crear algo hermoso y duradero por mí misma, sin la ayuda o la aprobación de nadie. Y no iba a permitir que se convirtiera en otro trofeo para la vitrina de mi hermana. No iba a dejar que mi declaración de independencia se convirtiera en una nota a pie de página en la historia de su victimismo. A las 4 de la mañana, me di por vencida con el sueño. Me levanté, me preparé un café cargado y me senté en mi balcón, viendo cómo la ciudad aún dormía. Abrí la aplicación de seguridad una vez más. Todo estaba en calma en Valle de Bravo. La quietud antes de la batalla. A las 5 de la madrugada, salí de mi apartamento. La carretera a esa hora estaba casi vacía. Conduje con una concentración feroz, la música sonando bajo para no distraerme. No sentía miedo. No sentía ira. Solo una determinación tranquila y absoluta. La telaraña estaba tejida. Los hilos eran invisibles pero fuertes. Y la mosca, zumbando con confianza y derecho, estaba a punto de volar directamente hacia ella. Llegué a Valle de Bravo justo cuando el primer rayo de sol se asomaba por encima de las montañas, tiñendo el lago de un color anaranjado y violeta. El aire era fresco y olía a tierra mojada. Estacioné mi coche a una distancia prudente y caminé hacia mi propiedad. Tal como lo había prometido, Benicio y su equipo ya estaban allí. La escena era impresionante, una obra de arte de la disuasión. Mi casa, mi santuario, estaba rodeada por una cerca de malla metálica temporal, alta y robusta. En la entrada principal, un gran letrero rojo y blanco advertía: peligro, obra en construcción, no pasar. Junto a él, en un panel de acrílico transparente protegido de la lluvia, estaban exhibidas copias de los permisos de construcción y demolición emitidos por el municipio, con sellos oficiales y fechas claramente visibles. Varios de los hombres de Benicio, todos corpulentos y serios, estaban descargando herramientas de una camioneta, sus conversaciones matutinas y el sonido metálico de su equipo rompiendo el silencio del amanecer. Buenos días, arquitecta, dijo Benicio, acercándose con un termo de café en la mano. Su rostro curtido estaba serio, pero sus ojos tenían un brillo de complicidad. Perímetro asegurado. Tal como lo ordenó. Gracias, Benicio. Eres el mejor. Parece que vamos a tener un día interesante, comentó, mirando hacia la carretera. Seguí su mirada. A lo lejos, ascendiendo por el camino de terracería como una bestia heráldica, venía un camión de mudanzas. Era enorme, de un color rojo chillón que parecía una herida abierta en el paisaje verde. Detrás de él, como un lacayo obediente, venía la camioneta de lujo de mi hermana.
Me coloqué junto a la entrada cercada, con los brazos cruzados. Mi corazón latía con fuerza, un tambor constante y poderoso contra mis costillas. Benicio se paró a unos metros de mí, una presencia sólida y silenciosa, un general de mi pequeño ejército. El camión de mudanzas se detuvo bruscamente frente a la cerca, su motor diésel retumbando en el aire tranquilo. La camioneta de Úrsula frenó detrás de él con un chirrido de llantas. La puerta del copiloto se abrió y mi hermana bajó. Llevaba unos lentes de sol de diseñador, un conjunto deportivo que probablemente costaba más que mi primer mes de alquiler, y una expresión de total y absoluta incredulidad. Su rostro era una fascinante mezcla de la arrogancia a la que estaba acostumbrada y un pánico mal disimulado. Era la cara de alguien que siempre ha tenido una red de seguridad y de repente se da cuenta de que está caminando sobre el aire. El reciente despido de su esposo, que mi madre había mencionado, seguramente era la causa de esa desesperación apenas contenida. ¿Qué demonios es esto, Salomé?, gritó, su voz aguda resonando en el valle. Se quitó los lentes de sol como si no pudiera creer lo que veía, como si la cerca fuera una alucinación. ¿Qué hacen todos estos albañiles aquí? Diles que nos dejen pasar ahora mismo. Caminé lentamente hacia la cerca, manteniendo la barrera metálica entre nosotras como un símbolo de la nueva frontera que estaba estableciendo. Buenos días, Úrsula. Te lo dije en la comida del domingo. La casa está en remodelación. No es habitable. No me vengas con cuentos. Espetó, acercándose a la cerca hasta casi tocarla. Su esposo bajó de la camioneta, pero se quedó atrás, una figura patética de indecisión. Papá dijo que podíamos mudarnos hoy. Tenemos un camión lleno de nuestras cosas. Papá no es el dueño de esta propiedad. Yo sí. Y yo digo que no se puede pasar. La furia en el rostro de Úrsula se transformó en una astucia cruel. Una sonrisa torcida apareció en sus labios. Ah, ya veo. ¿Quieres hacértela difícil? Negociar. No importa. Para eso tengo esto. Metió la mano en su bolso y sacó la llave. La sostuvo en alto, haciéndola brillar bajo el sol de la mañana como si fuera el santo grial. Era la prueba de su victoria, el símbolo de mi derrota. Vamos a ver si tus albañiles me detienen cuando abra la puerta principal, dijo, y comenzó a caminar con determinación hacia la pequeña puerta de acceso en la cerca. No lo haría si fuera tú, Úrsula, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Me ignoró. Abrió la puerta de la cerca y entró en mi propiedad, caminando con la arrogancia de una conquistadora plantando su bandera en territorio enemigo. La seguí con la mirada mientras se acercaba a la puerta de madera maciza de la entrada principal, mi obra de arte. Introdujo la llave en la cerradura. La giró. Por un segundo, no pasó nada. La llave no giró. Y entonces, el infierno se desató. Una voz robótica, metálica y sin emociones, retumbó desde un altavoz oculto junto a la puerta, tan fuerte que hizo que los pájaros salieran volando de los árboles en un pánico colectivo. Acceso no autorizado. Intento de allanamiento detectado. Notificando al propietario y a las autoridades. Al mismo tiempo, una sirena ensordecedora comenzó a aullar, un sonido penetrante que subía y bajaba, llenando todo el valle, un grito de guerra electrónico. Úrsula dio un grito agudo y retrocedió de un salto, como si la puerta la hubiera electrocutado. Mi celular vibró en mi bolsillo con la notificación, alerta de seguridad, intento de entrada forzada en puerta principal. La cara de Úrsula era una obra de arte de confusión, miedo y furia. Sus ojos se clavaron en mí a través de la cerca. ¿Qué hiciste? Siseó, su voz apenas audible por encima de la sirena. Saqué mi teléfono, fingiendo mirar la notificación con calma. Cambié las cerraduras, Úrsula. Y puse un sistema de seguridad. Te lo advertí. La sirena seguía aullando. Los hombres de Benicio habían dejado de trabajar y observaban la escena con una mezcla de curiosidad y diversión mal disimulada. El esposo de Úrsula parecía querer que la tierra se lo tragara. Y Úrsula, por primera vez en su vida, se había quedado sin palabras.
Había chocado contra un muro. Un muro que yo había construido. Desactivé la sirena desde mi teléfono. El silencio que siguió fue casi tan ensordecedor como el ruido. Se sentía pesado, lleno de tensión no resuelta. Úrsula, recuperándose del shock, me miró con un odio puro. Su rostro estaba rojo, manchado de ira y humillación pública frente a una docena de trabajadores. «Eres una perra», gritó, su voz quebrada por la furia. «Una perra egoísta y sin corazón. ¿Cómo te atreves a hacernos esto? Somos tu familia». «Mi familia no intenta invadir mi casa por la fuerza», respondí, mi voz firme, cada palabra un bloque de hielo. El espectáculo estaba lejos de terminar. Derrotada en su intento de entrada, humillada por la tecnología, Úrsula recurrió a la única arma que le quedaba, el drama, la victimización. Se llevó las manos a la cara y comenzó a sollozar, unas lágrimas teatrales que no convencían a nadie más que, quizás, a ella misma. ¿Y ahora qué se supone que hagamos?, gimió, dirigiéndose a su esposo, que seguía paralizado junto a la camioneta como una estatua de la indecisión. «No tenemos a dónde ir. Tu hermana nos está echando a la calle. A sus propios sobrinos». Su esposo, finalmente moviéndose, se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «Úrsula, querida, cálmate. Quizás deberíamos». «No me digas que me calme», le espetó ella, apartando su mano. «Todo esto es tu culpa». Luego, se giró hacia los dos hombres de la mudanza, que observaban todo con una incomodidad profesional, deseando estar en cualquier otro lugar. Con un gesto dramático, como una reina desterrada ordenando a sus últimas tropas leales, les ordenó: «Bajen todo. Aquí mismo». «¿Señora?», preguntó uno de ellos, un hombre mayor con cara de pocos amigos, claramente confundido. «Que bajen todos los muebles», gritó, señalando el impecable césped frente a mi casa. «Si no nos deja entrar, nos quedaremos aquí afuera. En el jardín. Montaremos un campamento si es necesario. A ver si así le da vergüenza. Para que todos los vecinos vean la clase de monstruo que es». Los hombres de la mudanza intercambiaron una mirada, se encogieron de hombros como diciendo, «A nosotros nos pagan por cargar, no por pensar», y comenzaron a obedecer. Abrieron la rampa del camión y empezaron a bajar el primer mueble, un pesado sofá de cuero que había sido de mi abuela. Úrsula me miró con una sonrisa maliciosa a través de sus lágrimas falsas. «Jaque mate», parecían decir sus ojos. Pensó que me había arrinconado, que la presión social, la vergüenza y la culpa me harían ceder y abrir las puertas. Pero la mujer que se enfrentaba a ella ya no era la misma. Con una calma que la desarmó por completo, saqué mi teléfono. No para llamar a la policía. No para suplicar. Primero, tomé varias fotos claras y nítidas desde diferentes ángulos, el camión de mudanzas en la entrada, los muebles siendo descargados en mi propiedad sin mi permiso, el rostro furioso de mi hermana. Pruebas. Documentación. Luego, busqué un número en mis contactos e hice una llamada, asegurándome de ponerla en altavoz para que todos pudieran escuchar. Fundación Hogar para Crecer. «Buenos días, habla Salomé». La voz de Úrsula flaqueó. Dejó de llorar y me miró con el ceño fruncido, la confusión empezando a reemplazar a la ira. «Sí, mire, le llamo por algo un poco inusual», continué, mi voz amable y profesional, como si estuviera hablando con un cliente. «Resulta que tengo una donación considerable de muebles que han sido, digamos, abandonados, en mi propiedad aquí en Valle de Bravo. Hay sofás, camas, un comedor, parece un menaje de casa completo. Me preguntaba si estarían interesados en venir a recogerlos. Todo está en excelentes condiciones». Hubo un silencio total. Los hombres de la mudanza se detuvieron con una cama a medio bajar de la rampa. El esposo de Úrsula me miraba con la boca abierta. La cara de Úrsula pasó del triunfo al horror en una fracción de segundo. Fue como ver el sol ponerse en un instante. ¿Qué estás haciendo?», tartamudeó, dando un paso hacia la cerca.
Estoy ayudando a la comunidad, respondí, sin dejar de mirar mi teléfono. Ah, ¿qué pueden mandar un camión en una hora? Perfecto. ¡Qué eficientes son! Les mando la ubicación por WhatsApp ahora mismo. Muchísimas gracias. Colgué. Miré a mi hermana. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban. La trampa que había tendido para mí se había cerrado de golpe sobre ella. Son muebles caros, Salomé, siseó, su voz apenas un susurro desesperado. Hay cosas de la abuela ahí. Entonces no debiste haberlos abandonado en una propiedad privada, dije fríamente. Me di la vuelta y me dirigí a Benicio, que había observado todo el intercambio con una expresión impasible. Benicio, dije en voz alta y clara, para que no quedara ninguna duda. Por favor, empecemos con el muro de la sala principal. El que da al jardín. Quiero que no quede nada de él para el mediodía. Benicio asintió, una casi imperceptible sonrisa en sus labios. A la orden, arquitecta. Un segundo después, el sonido ensordecedor de los martillos neumáticos comenzó a taladrar la pared de mi casa. El sonido de la demolición. El sonido de mi vieja vida siendo derribada para construir una nueva. El sonido de mi victoria. Y por encima de todo ese ruido, ya no podía escuchar los gritos de mi hermana. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de un glorioso y productivo silencio. Mi teléfono dejó de sonar. Úrsula y su familia, después de que el camión de la Fundación Hogar para Crecer se llevara hasta el último de sus muebles, abandonados, bajo la mirada atónita de mi hermana, se habían retirado del campo de batalla. Dejaron tras de sí solo las marcas de los neumáticos en mi césped, cicatrices que sanarían. Benicio y su equipo trabajaban a un ritmo impresionante. Cada día, mi casa se transformaba, despojándose de lo viejo para dar paso a mi verdadera visión. Yo pasaba la mayor parte de mi tiempo allí, con mi casco puesto, supervisando, decidiendo, creando. Me sentía viva, poderosa. Pero sabía que la guerra no había terminado. Solo era un alto el fuego. La llamada llegó un martes por la noche. Era mi madre. Su voz sonaba extrañamente contenida, como la de alguien que ha ensayado su discurso. Salomé. Necesitamos hablar. Todos nosotros. En mi casa. El domingo. Y trae a tu tío Lázaro. Queremos un mediador imparcial. La trampa era tan obvia que casi me reí. Imparcial. Sabían que el tío Lázaro era mi único aliado y querían ponerlo en una posición incómoda, obligándolo a tomar partido frente a toda la familia. Pensaron que la presión lo haría flaquear y aconsejarme que hiciera las paces, que cediera por el bien de la unidad familiar. Acepté sin dudar. Era hora de la ofensiva final, de la demolición total de su narrativa. Llegué a la casa de mis padres el domingo. El tío Lázaro ya estaba allí, su rostro amable pero serio. Cuando entré, me dio un apretón de hombros que decía, estoy contigo, hasta el final. Mis padres, Úrsula y su esposo estaban sentados en la sala, formando un semicírculo. Un tribunal. Me senté frente a ellos, con mi tío a mi lado, y coloqué mi laptop sobre la mesa de centro. Mi padre, Horacio, comenzó, adoptando el papel de juez magnánimo y decepcionado. Salomé, esto ha ido demasiado lejos. Lo que hiciste fue cruel e innecesario. Tu hermana y sus hijos están viviendo en un pequeño apartamento alquilado, apretados e infelices. Todo por tu egoísmo. Lo que hice fue proteger mi propiedad de una invasión planeada, corregí, mi voz tranquila y firme. Invadiste nuestra privacidad con tus cámaras. Regalaste nuestras pertenencias, los recuerdos de la abuela. Chilló Úrsula, retomando su papel de víctima. Tú abandonaste tus pertenencias en mi jardín después de intentar entrar a mi casa por la fuerza. Todo está documentado. Suficiente, dijo mi madre, con voz temblorosa, como si fuera a romper a llorar. No estamos aquí para discutir detalles. Estamos aquí para sanar como familia. Salomé, tu padre y yo hemos hablado.
Estamos dispuestos a perdonar tu comportamiento si accedes a detener esa ridícula remodelación y ayudas a tu hermana como es debido. No he venido a pedir perdón, dije, abriendo mi laptop y conectándola al televisor de la sala. He venido a presentar hechos. En la pantalla apareció la primera diapositiva. Era el vídeo de la cámara de seguridad. Claro como el día. Úrsula intentando forzar la cerradura. La sirena. Sus gritos. La orden a los de la mudanza. El abandono de los muebles. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Siguiente diapositiva. Una serie de fotos. Mi casa, 3 años atrás, con el agua hasta la mitad de las paredes después de una inundación repentina. Muebles flotando. Moho creciendo en las paredes. ¿Recuerdan esto? Pregunté, mi voz resonando en la sala. Yo sí. Mientras ustedes publicaban fotos desde su resort todo incluido en Tulum, con margaritas en la mano, yo estaba aquí, sacando lodo con cubetas. Pagué más de 200.000 pesos de mi bolsillo en reparaciones de emergencia. Les pedí ayuda. Les supliqué. Me dijeron que estaban demasiado ocupados relajándose y que no exagerara. Las caras de mis padres se pusieron pálidas. Úrsula miró al suelo. Siguiente diapositiva. Una copia escaneada de un documento. Un pagaré. Y recuerdan cuando quise fundar mi propia firma de arquitectura, ¿verdad? Fui a ti, papá, y te pedí un préstamo. Me dijiste que mis proyectos de ensueño no eran una inversión segura y que todo el capital familiar estaba comprometido en el negocio de Úrsula, un negocio que quebró 6 meses después. Dirigí mi mirada al tío Lázaro. Pero mi tío sí creyó en mí. Heno aval del préstamo que lo empezó todo. El tío Lázaro se levantó. Su voz, usualmente suave, tenía un filo de acero. Horacio, Griselda, ya basta. Toda su vida ya basta de esta farsa, han tratado si fuera de su vida Hannah la verdad es que Salomé han tratado a Úrsula como si fuera de porcelana y a única que ha construido algo por sí misma, ladrillo a ladrillo, mientras ustedes le ponían no solo no la ayudaban, sino a mí no. Y tú, que le ponían obstáculos que le ponían obstáculos en el camino. Y tú, Úrsula, la envidia te está erguenza. El silencio me dan una profunda pena, sig me dan una profunda pena, o con acento fue absolker me dan una profunda pena. Ad. Estaba al que siguió fue absoluto. Nadie podía refutar la verdad, abras de mi tío. El tribuntío, en el aire pesado do. Apagué la televisión. Su habitación. El tribunal se había o el tribunal se hija y su hermana, dije, te llena de la emoción que había contenido durante tanto tiempo, pero era una emoción de fortaleza, no de debilidad. Y quizás, algún día, podamos tener una relación sana. Pero mi vida, mi paz y mi casa sana, basada en el respeto. Pero mi vida, mi paz y mi casa son mías. Son bienvenidos sentado que me tienen a su disposición se han terminado. Me levanté y caminé hacia la puerta. Nadie intentó detenerme. Antes de salir, me giré y miré a la habitación. Por primera vez, no vi a un tribunal. Vi a pernas rotas, atrapadas en sus propios patrones tribunal, tibos. Sentí una punzada de lástima, pero fue fugaz. Mi prioridad, ahora y siempre, era yo. Mientras conducía de regreso a mi verdadero hogar, sentí un peso levantarse de mis hombros, un peso que había a mi obra en construcción, legado durante 32 años. La batalla había terminado. Había perdido una familia, o al menos la ilusión de una que nunca tuve realmente. Pero había ganado algo mucho más valioso, a mí misma. Y al final, esa era la única construcción que realmente importaba. Ahora quiero preguntarles a ustedes, a todos los que escuchan mi historia. Sé que rompí la imagen de la familia unida, sé que tomé decisiones que muchos llamarían drásticas. Pero para proteger mi propio santuario, para defender mi paz mental después de una vida de ser pasada por alto, ¿estuve mal? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?